Me desperté en una especie de placenta. Presa del pánico y ahogándome en líquido amniótico, arañé las paredes carnosas, luchando con todas mis fuerzas para liberarme. Con un sonido húmedo y desgarrador, fui arrojado sobre los adoquines embarrados de la calle de abajo, torciéndome el tobillo al aterrizar. La lluvia fría limpió mi cuerpo desnudo del líquido de la placenta, intenté y no logré ponerme de pie. La calle me resultaba ajena, una loca mezcla de arquitectura que iba desde lo moderno hasta lo prehistórico. El cielo estaba lleno de nubes de tormenta, iluminando mi entorno con incesantes relámpagos. Un hombre se acercó a mí, su cabello estaba enmarañado por la suciedad y la lluvia corría por su ropa de cuero que no combinaba. No dijo nada, solo me miró retorcerme en el suelo. «Por favor», jadeé. «Ayúdame». Él respondió golpeándome la cara con un pie, rompiéndome la mandíbula y haciendo que mi visión se tambaleara. Se dirigió hacia mis extremidades, pisoteando y golpeando hasta que escuchó los huesos romperse. Lisiado, desnudo y gritando, no pude hacer nada para defenderme cuando empezó a comerme vivo. Mi introducción al infierno no fue inusual. Muy pocas personas sobreviven a la primera hora, y mucho menos a la primera noche. Cuando mueren, vuelven a pasar por lo mismo, saliendo de una nueva placenta en otra parte de la ciudad. Con el tiempo, aprenden a atacar a la primera persona que ven, y si tienen suerte, podrán matarla. Esa es la única regla del infierno, los fuertes toman de los débiles. Acostúmbrate a la idea y quizás puedas sobrevivir al más allá. Voy a echarte una mano. Considera esto como un manual para el infierno, una introducción al mismo. Sin embargo, no te equivoques, no estoy haciendo esto por la bondad de mi corazón. Cuando mueras, me deberás una. No te preocupes por tratar de encontrarme, te garantizo que eventualmente nos encontraremos. La eternidad es un tiempo muy largo. Haz lo que te digo y tendrás más posibilidades que la mayoría de evitar mi desagradable introducción al pozo. Bienvenido al infierno. Algunas personas juran que vieron una luz al final del túnel cuando murieron. En mi opinión, esas personas o alucinaron o están mintiendo. La mayoría de nosotros nos despertamos en una placenta unos minutos después de la muerte. Los edificios del infierno están cubiertos de esas cosas, horribles, granos de color marrón amarillento que crecen en los ladrillos. Ya mencioné que lo primero que debes hacer es abrirte camino y prepararte para pelear. Aquí es donde entra en juego lo realmente malo de la situación, ya que no todo el mundo tiene la fuerza para atravesar la carne de su placenta. Obtienes el cuerpo que tenías justo antes de morir, ¿me explico? Entonces, digamos que naciste lisiado o tal vez moriste demasiado joven o demasiado viejo, mierda. Vas a pasar una eternidad difícil ahogándote en el líquido del parto una y otra vez. Si logras liberarte de tu placenta, no pierdas el tiempo deprimido, preguntándote qué pasó. Ponte de pie y prepárate para defenderte. Es muy probable que la primera persona que te vea tenga hambre. No hay plantas ni animales en el infierno, por lo que el canibalismo es tu única opción. Si no te apetece morir de hambre y tener que empezar de nuevo, intenta matar a la primera persona que veas. Puede que sean necesarios algunos intentos. La mayoría de los residentes del infierno llevan mucho más tiempo luchando por sobrevivir que tú. Es posible que tengan armaduras hechas de piel bronceada, metal y huesos recuperados. Es casi seguro que tendrán una navaja, un garrote o un hacha. Todo eso te será útil si puedes quitárselo. Lo siguiente que debes hacer es encontrar refugio. Nunca deja de llover en el infierno y la neumonía es una manera insulsa de morir. Afortunadamente, tendrás una selección de edificios para elegir. ¿Alguna vez quisiste vivir en una mansión victoriana en ruinas con medio techo y sin muebles? ¿Qué tal una choza de adobe del antiguo Egipto? Si la gente lo ha construido, puedes encontrar una versión desmoronada en el infierno. Elige un edificio, mata a los ocupantes ilegales que encuentres y muévete. Las mejores casas son aquellas que cuentan con un suministro de chatarra y madera.
Estos no solo son buenos para fabricar armas, sino que también son vitales para obtener agua potable. Aprendí por las malas que la lluvia del infierno está plagada de enfermedades. Hay que hervirlo antes de que sea seguro, por lo que es necesario encender un fuego y buscar algo con que hacer un cuenco. Entonces, matamos a nuestro primer hombre y encontramos un hogar. Las cosas están yendo bien. Llega tan lejos y querrás conservar lo que tienes para siempre. No lo harás. Al final algo te matará y tendrás que empezar de nuevo. Mi récord es de 1 año. Si quieres superarlo, tendrás que entender el infierno y sus habitantes. Los condenados. La gente del infierno se puede agrupar en 2 categorías. La primera categoría son la carne fresca, son los que acaban de salir de la placenta. Es matar o morir cuando se trata de carne fresca, siempre lo ha sido. Los recién nacidos quieren ropa y herramientas y matarán para conseguirlas. La segunda categoría, los residentes, ven la carne fresca como un suministro rápido y fácil de alimentos, cuero y huesos. Sin duda a los residentes les resultará más fácil y todos lucharán para conservar su estatus de residente durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, no te equivoques, los residentes se victimizan entre sí tanto como se aprovechan de la carne fresca. Si eres mujer, por ejemplo, será mejor que superes cualquier complejo que tengas sobre el abuso. Las mujeres son abusadas en el infierno mucho más que los hombres, es simplemente un hecho. Si no eres una de esas culturistas o mujeres guerreras, hazlo inteligente y prostitúyete para protegerte. El respeto por uno mismo no te mantiene respirando. ¿Recuerdas cómo obtuviste el cuerpo que tenías justo antes de morir? Bueno, ese hecho forma el núcleo de la sociedad del infierno. La verdad del asunto es que a lo largo de la historia, generalmente han sido hombres los que mueren en la batalla. Eso significa que en el infierno hay muchos hombres con cuerpos jóvenes y fuertes aptos para la guerra. ¿No te gusta? Difícil. Esos son los tipos que toman las decisiones. Si no puedes luchar contra ellos, será mejor que hagas lo que te digan. Si vives lo suficiente y luchas lo suficientemente bien, es posible que te inviten a una de las tribus residentes. Estos son grupos de personas que se unen por razones de seguridad. Créeme, ser parte de un grupo hace las cosas mucho más fáciles en el infierno. Sin embargo, ten en cuenta que solo serás parte de la tribu mientras sea residente. Si te matan, volverás a ser carne fresca. Las tribus ofrecen lo más parecido a una sociedad civilizada entre lo que encontrarás en el infierno. Si eres parte de una tribu, tienes gente de tu lado que probablemente no te matará a menos que las cosas se pongan difíciles. No parece mucho, pero es mejor de lo que parece. Mi propio historial de supervivencia se debió a que me uní a una tribu. Allí la vida fue buena durante un tiempo. Teníamos unos 50 soldados y muchas chicas con las que intimar. Nadie podía tocarnos y los hombres cumplían con un código de honor, por lo que el miedo habitual de ser apuñalado por la espalda por tus amigos no era un gran problema. Podría haber pasado mi eternidad con una comodidad razonable, pero el infierno tiene miles de maneras de arruinar lo bueno. La carne humana y el agua de lluvia hervida no son precisamente una dieta equilibrada y, tarde o temprano, incluso los residentes más fuertes mueren de desnutrición. Hice bien en durar 1 año, aunque los últimos meses fueron una agonía. Si creyera en Dios, juraría que diseñó el infierno de tal manera que nadie permanezca en la cima de la cadena alimenticia por mucho tiempo. La ciudad y el desierto. La mayoría de los condenados viven en Dis, la ciudad del infierno. Ahí es donde nace toda la carne fresca y, considerando el tamaño del lugar junto con la corta esperanza de vida, mucha gente pasará la eternidad sin siquiera poner un pie fuera de Dis. Sigue mi consejo, no abandones la ciudad. Las cosas son difíciles en las calles, eso es cierto, pero créeme cuando digo que se pone mucho peor si intentas irte. Dis está rodeado por un terreno baldío llamado Gehenna. A primera vista, no parece gran cosa, solo una extensión vacía de gris que se extiende hasta el infinito. A veces los condenados pierden ese fuego en el vientre,
la voluntad de sobrevivir, y parten vagando hacia Gehenna. La mayoría de ellos nunca regresan. Yo mismo hice el camino una vez, hace mucho tiempo. No me importa lo duro que creas que eres, pasa suficiente tiempo en el infierno y eso empezará a desmoronarte. No me voy a sentar aquí y decirles que soy una buena persona que nunca mereció esto. Nadie puede decir eso y no ser mentiroso. Aunque no soy malvado, o mejor dicho, no lo era. No hasta que llegué al infierno. Asesinas, violas y torturas porque sabes que te harían lo mismo. Dale el tiempo suficiente y ya no querrás afrontarlo más. Ahí es cuando emprendes el camino hacia Gehenna. Los primeros kilómetros que caminé no fueron nada especial. La lluvia paró después de un rato, el lodo bajo mis pies dio paso a ceniza gris y vislumbré por primera vez el cielo del infierno más allá de las nubes. Era de un gris mate con un sol blanco, completamente desprovisto de belleza o calidez. Continué caminando. Mientras caminaba por Gehenna, perdí las ganas de comer, beber o dormir. Mi cuerpo empezó a debilitarse, pero no me importó. Incluso cuando mi piel empezó a desprenderse y mis huesos quedaron expuestos, no me importó. Cuanto más caminaba, más vacío me volvía en mente, cuerpo y alma. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido adelante. Francamente, no quiero saberlo. Una parte de mí todavía quería vivir, así que volví. Había caminado durante días, tal vez semanas, pero cuando me di la vuelta, Dice estaba a solo unos pasos de distancia. Regresé a la ciudad y mi cuerpo finalmente se desmoronó. Cuando salí de mi placenta nuevamente, juré no volver a poner un pie en Gehenna. Escapando del infierno. Hay maneras de salir del infierno. Eso debería ser obvio, de lo contrario no estaría hablando contigo, ¿verdad? A veces a los vivos se les mete en la cabeza que quieren hablar con los muertos. Obtienen sus cristales, inciensos y tableros mágicos con la esperanza de contactar a sus seres queridos. La mayoría no hace más que engañarse a sí mismos haciéndoles creer que han hecho contacto. Sonríen o lloran, convencidos de que su amada abuela está tocando el arpa en alguna nube antes de continuar con sus vidas. Sin embargo, algunos tienen la habilidad de comunicarse con nosotros. Pueden abrir una puerta entre el infierno y el mundo de los vivos, que percibimos como una columna de fuego que desciende de las nubes. Tan pronto como aparece uno de esos pilares, los malditos se apresuran a ser los primeros en llegar a él. No habrás visto la verdadera naturaleza del hombre hasta que hayas visto a miles de condenados arremolinándose unos sobre otros, pateando, mordiendo y arañando para ser el que escape. El contacto con los muertos siempre resulta en un baño de sangre. Incluso las tribus más civilizadas se desmoronan en el instante en que queda claro que solo uno de ellos puede irse. Dejé el infierno 2 veces, dejé mi cuerpo atrás y monté esa columna de fuego hacia las nubes. Algunas personas creen que puedes estar poseído por demonios. Déjame decirte algo, los demonios no son reales. Lo que los vivos ven como posesión demoníaca es solo una de las pruebas de los condenados en su nuevo cuerpo. Seamos realistas, si te has abierto camino a través del infierno para regresar al mundo de los vivos, no vas a comportarte de la mejor manera por mucho tiempo. Tarde o temprano, llevamos las cosas demasiado lejos. Nuestro anfitrión muere o su familia se hunde y recluta a un exorcista, luego salimos de la placenta de nuevo y volvemos a las calles. Un recorrido por el infierno. A estas alturas ya deberías tener una buena idea de lo que puedes esperar del infierno. Sabes que debes matar a la primera persona que veas cuando luchas para salir de una placenta. Sabes encontrar ropa, herramientas y refugio. Sabes que no importa lo que hagas, lo bien que lo hagas, algún día volverás a ser carne fresca. Dices la ciudad más grande que puedas imaginar. Las tribus luchan y mueren por el territorio y tomar un camino equivocado es una sentencia de muerte. Con el tiempo, tendrás una idea de dónde debes y no debes ir y desarrollarás el tipo de inteligencia callejera que necesitas para seguir siendo residente durante más de un día. Aún así, hay lugares en Dis que debes conocer.
Hagamos un pequeño recorrido turístico por el infierno, tal vez el aviso previo te sirva de algo. La calle de la piel. Permítanme contarles sobre la primera vez que vi la calle de la piel. Salí de mi placenta a la carretera, me levanté y me preparé para luchar. Nadie estaba allí. No había ni una sola persona en una calle que se extendía por kilómetros en ambas direcciones. Me relajé un poco y eché un vistazo a mi alrededor. La mayoría de las calles de Dis son una red laberíntica de edificios. Pasas la mayor parte de tu estancia en el infierno paranoico porque, a la vuelta de la siguiente esquina, hay alguien dispuesto a derribarte. La calle de la piel no es así. Es una única línea recta en la que solo la lluvia y la oscuridad dificultan la visibilidad. Me sentí más vulnerable allí que en cualquier otra parte de Dis. ¿Alguna vez entraste en un espacio amplio y vacío y de repente te sentiste expuesto? Sí, imagina también estar desnudo, desarmado y en el infierno. Aún así, sabía lo que se suponía que debía hacer. El primer paso fue encontrar algo de ropa. Ahí es donde aprendí cómo la calle de la piel obtuvo su nombre. Cada edificio, cada farola rota y cada lámpara de gas estaba decorada con piel desollada. Ya había estado en el infierno el tiempo suficiente para no asustarme demasiado, pero mentiría si dijera que no me afectó. De alguna manera jodida, me recordó a la Navidad. ¿Sabes? La gente cuelga coronas y luces en sus casas, ese tipo de cosas. Recordé el tiempo que pasé con mi familia, con mis hijos la mañana de Navidad. Pero sentimientos como ese hacen que te maten. Los quité de mi mente y saqué algunos restos del edificio más cercano. Si alguien iba a dejar ropa tirada por ahí, también podría tomarla, ¿verdad? No lo sabía en ese momento, pero cada paso que daba en la calle de la piel estaba siendo observado. Cuando llegó el ataque, ni siquiera vislumbré al tipo. De repente mi cráneo se fracturó por un golpe firme asestado con un garrote. Quien me golpeó iba por mis ojos ya que en el momento en que caí al suelo, metió sus dedos en mis cuencas. Estaba ciego y lloraba indefenso cuando empezó a arrancarme la piel. Esta es la cuestión, algunas personas están jodidas incluso para los estándares del infierno. Los solitarios, los asesinos en serie, los acosadores y los psicópatas finalmente se dirigen a la calle de la piel. La mayoría de los condenados usan todo el cuerpo de una presa, pero a la gente de la calle de la piel le gusta llevarse trofeos. Dejan sus adornos como cebo para los ignorantes, merodeando en las sombras y esperando el mejor momento para tender una emboscada. Si te encuentras en la calle de la piel, tendrás que pensar rápido. Olvídate de la ropa, simplemente toma una piedra, un trozo de madera o cualquier otra cosa que puedas usar como arma. Mantente alejado de las sombras, sigue mirando detrás de ti y sal de allí lo más rápido que puedas. Las granjas de la perdición. Te perseguirán en el infierno, eso es inevitable. En algún momento, te toparás con alguien más grande que tú o te verás superado en número. Olvídate de una pelea justa, si alguien puede derrotarte sin que puedas defenderte, puedes apostar que eso es lo que hará. Es fácil perder la concentración cuando estás corriendo por tu vida. Puedes olvidarte de prestar atención a tu entorno. Eso, amigo mío, es un gran error. Las afueras de las granjas de la perdición están llenas de vallas publicitarias. Prometen comida gratis y seguridad a cualquiera que sea lo suficientemente estúpido como para creerles. A las tribus que luchan por ese territorio en particular les gusta sacar a la gente de las calles y llevarla al complejo industrial que llaman hogar. La buena noticia es que esas tribus no te matarán. La mala noticia es que son grandes fanáticos de capturar personas vivas. Tienen un proyecto, ya ves, han estado trabajando en él, desde que tengo uso de razón. No podría decirles quién decidió originalmente que en el infierno debería haber organización en la producción de alimentos, solo que la idea se mantuvo y que a lo largo de los años, innumerables tribus se han encargado de intentar hacer realidad ese sueño. Si te capturan, podrás disfrutar de un poco de trabajo esclavo.
En su mayor parte, las tribus de las granjas de la perdición intentan utilizar las placentas como fuente de alimento. Obligan a sus esclavos a recolectarlas de las paredes, molerlas en grandes envases industriales, las mezclan con sangre, partes del cuerpo, agua de lluvia y cualquier otra cosa que pueda servir para preparar un caldo. La vida de un esclavo es corta, brutal y repugnante, especialmente cuando esos esclavos son utilizados como conejillos de indias para el último brebaje. Verás, el líquido amniótico se puede beber si estás desesperado, aunque beber demasiado garantiza que vacíes el estómago por todos los orificios disponibles. Sin embargo, la carne de los placentas es un asunto diferente. No podría decirte exactamente qué son los placentas. Algunas personas dicen que son carne real, mientras que otras juran que se parecen más a un hongo. Lo que sí sé es que se reparan solos con el tiempo. Come un poco de su carne y durante los próximos días te crecerá una nueva placenta en tu interior. Es un verdadero alivio que no vivas lo suficiente para verlo atravesar tu piel, ya que estarás muerto poco después de que te reviente el estómago. Si tienes suerte, tus días como esclavo terminarán cuando la tribu decida que quiere carne de verdad. No son tan estúpidos como para probar su caldo ellos mismos, no cuando no hay escasez de esclavos en el infierno. Sin embargo, no puedo obligarte a permanecer fuera de las granjas de la perdición. Solo puedo ofrecerte mis consejos. Y en mi opinión, si crees que te están arrastrando hacia ese sitio, lo mejor es que tomes lo que tengas a mano y te cortes el cuello. Volvería a hacer carne fresca 100 veces antes de pasar un día más esas granjas. La necrópolis. Entonces tal vez estés pensando, oye, soy el tipo de loco que se uniría a una secta. ¿Hay algo en el infierno para mí? Si esto te suena familiar, la necrópolis lo tiene cubierto. Verás, hay cierto tipo de fanático religioso que realmente pertenece a este lugar. No me refiero a los viejos que hornean pasteles para recaudar dinero para el nuevo techo de la iglesia. Me refiero a los tipos que fueron a la guerra porque Dios se lo ordenó, que quemaron mujeres por supuestamente asociarse con demonios y que no vieron nada malo en intimar con niños. Cuando esas personas llegan al infierno, son demasiado tontos para entender lo que pasó. ¿Por qué enfrentar la realidad cuando puedes fingir que es solo una prueba de fe? Se reúnen entonces con gente que tiene ideas afines y se dirigen a la necrópolis. Me cuentan que hubo un tiempo en que la necrópolis era una catedral rodeada por un cementerio que se extendía de horizonte a horizonte. Quizás eso sea cierto, no lo sé. Hoy en día, es un barrio marginal de templos e iglesias construidos con materiales recogidos de las calles. Donde quiera que mires, encontrarás fanáticos con ojos desorbitados predicando su propia versión retorcida de la redención y pandillas de hombres enmascarados al acecho de nuevos conversos. La mortificación de la carne es el principal pasatiempo en la necrópolis. Si escuchas la cacofonía de los sermones, te informarán de cómo la carne es malvada y debe ser purificada del pecado. Qué afortunados somos de que se nos conceda un deber tan santo, qué afortunados de que se nos dé la oportunidad de redimirnos ante Dios. La gente de la necrópolis ha tenido mucho tiempo y mucha práctica en lo que respecta a dominar la tortura y la degradación. No soy una buena persona. He matado, violado y canibalizado, pero puedo decirte honestamente que nunca habría sido capaz de imaginar algo de lo que sucede en la necrópolis. Entré allí por accidente una vez y nunca pude sacar de mi cerebro lo que vi. Vi a una mujer, desnuda y atada, obligada a arrodillarse y violada con barras de hierro. Un predicador se cosió los ojos y los labios delante de una multitud antes de cortarse la virilidad con un trozo de vidrio. Un niño de unos 14 años fue crucificado públicamente, una niña fue ahogada en excremento, a un hombre mayor le metieron un pedernal afilado debajo de las uñas. Podría enumerar otras 100 atrocidades cometidas en nombre de la redención. Mantente alejado de la necrópolis. La gente allí decidió que el infierno no es lo suficientemente cruel para su gusto. Olvídate de la redención. Olvídate de Dios. La única manera de salir del infierno es montando una columna de fuego y apoderándose de un cuerpo vivo.
Concéntrate en eso si quieres escapar. Los condenados no pueden ofrecerte la salvación. Los condenados solo ofrecen dolor. Aquí hay algo que debes entender: el infierno es un lugar grande. Te he dado una advertencia justa sobre algunos de los lugares con los que me he topado y eso tendrá que ser suficiente. Incluso si escribiera una biblioteca de novelas dedicadas exclusivamente a mapear las distintas ubicaciones dentro de Dis, todavía no podría contarte todo sobre la ciudad. Lo que puedo hacer es darte un poco de información sobre algunos de los condenados. El Aniquilador. Tómate un momento para pensar en todas las celebridades que conoces. ¿A cuántos de ellos crees que les iría bien en Dis? No muchos, apuesto. Quizás ninguno. La fama y la fortuna en la tierra no cuentan para nada cuando estás muerto. Muy pocas personas son lo suficientemente fuertes, mezquinas y francamente psicóticas como para ganarse una reputación en el infierno. Los pocos que tienen lo necesario son personas a las que nunca querrás conocer. El Aniquilador es una de las leyendas del infierno. Un hombre enorme, barbudo, con dientes limados, ojos inyectados en sangre y espuma en los labios. Se rumorea que el día que salió por primera vez de una placenta, tuvo la mala suerte de aterrizar a los pies de una tribu de esclavistas. Bueno, esos miembros de la tribu se rieron entre dientes y prepararon sus garrotes y látigos, muy felices de llevar cautiva un poco de carne fresca. Superados en número por una docena a uno, desnudos, desarmados y nuevos en el infierno, la mayoría de la gente no tendría ninguna posibilidad. Si crees en las historias, el Aniquilador se encogió de hombros ante los garrotes que lo golpeaban y los látigos que le cortaban la carne como si fueran picaduras de insectos. Cogió al primer esclavista, metió la mano en la boca del hombre y le arrancó la mandíbula del cráneo. Pasó a otro, luego a otro, destrozándolos con sus propias manos hasta que los supervivientes se dieron la vuelta y huyeron. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue en vida. Sin embargo, he escuchado teorías. La más popular es que él era el berserker de Stamford Bridge. Supuestamente, un solo vikingo detuvo al ejército inglés sin ayuda de nadie. No importaba que nunca pudiera ganar, que lo superaran en número, que sus enemigos tuvieran mejores armas y armaduras. Se paró en ese puente y luchó. Cuando lo derribaron, había matado no menos de 40 hombres. No sé qué tan cierto es todo esto. Nunca he visto al Aniquilador por mí mismo y no quiero hacerlo. Lo que puedo asegurarte es que la gente no se vuelve legendaria en el infierno sin una buena razón. Supongo que el único que sabe la verdad es el propio Aniquilador y no dice nada. Desde el día que llegó al infierno, solo ha hablado una vez. Los esclavistas que huían oyeron cómo el Aniquilador destrozaba a su tribu. Desnudo, ensangrentado y rodeado de cadáveres, el hombre miró hacia el cielo azotado por la tormenta y gritó una sola palabra: Valhalla. Perros del infierno. ¿Qué tal una pequeña historia? No era nuevo en el infierno. Me hice algo de ropa y un garrote de madera, encontré refugio y asé un gran trozo de carne sobre una fogata. Lo único que no tenía era una tribu. La zona en la que nací parecía miserable incluso para Dis, todas cabañas y chozas de barro medio derrumbadas. El hierro era escaso, apenas suficiente para hacerme un cuenco de agua. Considerándolo todo, no es un buen lugar para una tribu. Mi plan era bastante simple. Tomaría una comida decente, me cortaría 1 o 2 cuchillos por si perdía mi garrote y luego buscaría un lugar más o menos seco para dormir. Después de eso, partí a buscar una tribu. Incluso las iniciaciones tribales más leves resultan en algunas cicatrices y en la nariz rota, así que quería estar lo más descansado posible. Dormir en el infierno es vital y peligroso. Hay que desarrollar una habilidad especial para encontrar un lugar que esté a la vez protegido, oculto y con acceso a una ruta de escape. Incluso entonces, nunca tendrás más de unas pocas horas seguidas. En el infierno, el más mínimo ruido sospechoso debería asustarte muchísimo. Un gruñido bajo y gutural definitivamente cuenta como un ruido sospechoso. Salté de mi improvisado nido de pieles y madera,
Levanté mi garrote y devolví el gruñido con uno propio. Una mujer se había colado en mi edificio y me miraba con las pupilas dilatadas. Parecía estar en mal estado, flaca, desnuda y cubierta de llagas supurantes. Sus labios se abrieron hacia atrás para revelar dientes rotos. Me tomó todo un segundo evaluarla. Llevaba días o semanas viviendo en la miseria. A juzgar por sus costillas prominentes y su estómago hinchado, estaba a punto de morir de hambre. Entonces ella estaba débil, hambrienta y ni siquiera tenía un arma. Ya comí, dije, relajándome un poco y practicando algunos movimientos con mi palo. Sin embargo, no tiene sentido dejar que te desperdicies. Di un paso hacia ella y ella salió disparada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó corriendo con un andar extraño y animal. Salí tras ella, seguro de que podría dejarla atrás. Incluso si no tuviera mucha carne, los huesos aún pueden ser útiles. La perseguí por algunas calles, luchando por mantener el equilibrio en el suelo fangoso. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente para golpear mi palo, ella se detuvo en seco. Lo repentino me tomó por sorpresa y tropecé con ella, perdiendo mi garrote mientras caía. Ella aulló triunfalmente, un sonido que fue repetido por una docena de gargantas más. Ese día, aprendí dos cosas sobre los perros del infierno: las personas que pierden la cabeza y se convierten en poco más que bestias después de soportar siglos en el infierno. En primer lugar, tienen la astucia animal necesaria para cazar en manada. En segundo lugar, los dientes y las uñas humanas son perfectamente capaces de arrancar la carne del hueso. Los cirujanos. Los médicos modernos rara vez prosperan en el infierno. La academia y la dependencia de la tecnología no te dejan en el mejor estado para soportar la violencia y la brutalidad sin fin. Aunque hay excepciones. Las personas que aprendieron a coser a sus amigos entre el fuego de una ametralladora. Chamanes, curanderos y hombres santos que soportaron hambrunas y guerras. Supervivientes que supieron cauterizar sus propias heridas en medio de un bosque. Esas son algunas de las personas que podrían ser lo suficientemente fuertes como para ejercer su oficio ante los condenados. Después de todo, el conocimiento práctico de la medicina básica es solo una de esas cosas que están más allá de muchos de los imbéciles que deambulan por Dis. La mayoría de los cirujanos del infierno encuentran una tribu tan pronto como pueden. Sus herramientas pueden ser toscas, pero pronto aprenden a arreglárselas. Pedernal, pizarra y fragmentos de vidrio sirven como bisturís. Hacen hilo con cabello humano y agujas con astillas de hierro. Siempre que un miembro de la tribu tenga una llaga infectada, un cirujano será quien drene el pus. Un cirujano tribal bien podría salvarle la vida, pero lo hará sin anestesia. Luego están los cirujanos independientes, personas que intentan hacerlo solas. Se hacen un uniforme. La teoría es que los condenados los reconocerán si todos se parecen. Realmente no funciona, pero no se puede esperar mucha lógica de personas que han perdido la cuenta de cuántas veces han muerto. Por un lado, las modas cambian con el tiempo. Me cuentan que en algún momento los autónomos llevaban tocados y collares de huesos. La tendencia actual es imitar a los médicos venecianos de la peste poniéndose una máscara con pico y un abrigo largo de piel ennegrecida por el fuego. Los autónomos son raros. De hecho, muy raro. Verás miles de condenados por cada cirujano independiente con el que te cruces. Cuando te encuentres con uno, ten mucho cuidado. En primer lugar, los cirujanos no tienen vía libre al infierno. Es más probable que los condenados ataquen a un trabajador independiente que intercambien sus herramientas, ropa o esclavos a cambio de sus servicios. No se puede estar seguro de si el hombre con máscara y abrigo negro es realmente un cirujano o alguien que asesinó a un cirujano y le quitó la ropa. Quizás ellos mismos se hicieron el traje para acercarse a los débiles y heridos. La publicidad no siempre funciona como se esperaba en Dis. Si el autónomo resulta ser genuino, eso no te da excusa para bajar la guardia. Los cirujanos autónomos no suelen ser las personas más estables.
Dicho de otra manera, los autónomos suelen ser unos malditos psicópatas sádicos. Claro, es posible que te vuelvan a coser y te dejen seguir tu camino. También podrían decidir que sería más interesante si te unieran a otra persona. Podrían pensar que pagar un ojo de la cara por su servicio debería tomarse literalmente. Podrían resultar ser un aspirante a asesino en serie que aún no ha encontrado el camino a la calle de la piel. Por cada profesional independiente que intenta hacer un buen trabajo en un lugar muy difícil, hay aproximadamente una docena de carniceros que quieren probar sus juguetes con alguien demasiado herido para defenderse. Quédate con el cirujano de tu tribu si tienes la suerte de tener uno. De lo contrario, aprende a curar tus propias heridas. Créeme, si sabes leer, ya tienes ventaja intelectual sobre muchos residentes del infierno. La educación universal es bastante reciente. Los autónomos no siempre valen el riesgo. Cambión. Seré honesto contigo, no sé si los cambión realmente existen. Lo que te voy a decir es algo que alguien más me dijo. Depende de ti decidir si es verdad o no. Personalmente, realmente espero que no lo sea. La gente abusa unos de otros en el infierno. Sucede mucho. Si no eres lo suficientemente fuerte, te pasará muchas veces. La buena noticia para las mujeres es que los malditos hombres disparan balas de fogueo. Casi nunca quedarás embarazada. Digo, casi nunca porque, si crees en las historias, existe una posibilidad increíblemente pequeña de que un par de esos pequeños nadadores estén despiertos y buscando un huevo. Solo para poner esto en perspectiva, estamos hablando de niveles de improbabilidad en gemelos unidos y eso es solo la concepción. Las posibilidades de que una mujer embarazada sobreviva los 9 meses completos en el infierno son probablemente niveles triples de improbabilidad. Estamos hablando de un suceso que debe superar las probabilidades, pero esto es la eternidad. Dicho de otro modo, un mono que aprieta teclas al azar en una máquina de escribir eventualmente producirá las obras completas de Shakespeare si continúa haciéndolo por la eternidad. El resultado de ese hecho, de esos monos con sus máquinas de escribir, es un cambión. Un niño concebido y nacido en el infierno. No digo que existan, ¿vale? Digo que he conocido a alguien que jura que es verdad y que ha visto un cambión por sí mismo. De vez en cuando ves bebés en sus placentas. Generalmente es solo un cuerpo, de vez en cuando ves uno ahogándose. La mayoría de los condenados los ignoran. No sobrevivirían ni un día en las calles incluso si pudieras permitirte dedicarles toda tu atención. Es mejor dejarlos en paz. Son solo las personas realmente jodidas las que cortan los placentas y... Sí, no voy a terminar ese pensamiento. Me estoy desviando. Entonces, este cambión que pudo haber existido o no, aparentemente parecía un niño normal. Lloró, defecó y se alimentó de su madre como lo haría un bebé normal. La madre era parte de una tribu y habían podido protegerla durante todo su embarazo. No sabría decirte por qué. Curiosidad, tal vez. Cuando nació, toda la tribu se reunió para echarle un vistazo. Entre ellos estaba el hombre que me contó esta historia, alguien a quien conocería años después y al que eventualmente mataría. Este hombre cortó el cordón umbilical del bebé y se lo llevó a la cara. Todos los hombres de la tribu habían violado a la madre en un momento u otro y querían ver si el niño se parecía en algo a ellos. El cambión parecía un niño normal en todos los sentidos menos en uno. Sus ojos estaban muertos. Sin vida, como la de una muñeca. Claro, el niño estaba vivo. Se retorcía y lloraba como un bebé normal. Sin embargo, esos ojos estaban bien abiertos, no cerrados como deberían estar los ojos de un recién nacido. Ojos de muñeca muy abiertos y vacíos. Si esa historia es cierta, no culpo a la tribu por matar al niño. Algo así no debería existir. Este es el punto en el que a la gente le gusta tener las cosas bien atadas. Como mínimo, se podría esperar algún tipo de lección moral para reflexionar. Pero creo que, en este caso, ese tipo de cosas no tienen sentido. No existe la moralidad.
No vivimos felices para siempre. No hay una gran revelación, ni un giro inteligente, ni un propósito, ni una redención, ni una esperanza. Solo hay eternidad entre los de nuestra propia especie. Al salir del infierno, el último cuerpo que tuve en el mundo de los vivos no se adaptó muy bien a mi mente. A veces es difícil recordar que las lecciones que se aprenden en el infierno no son adecuadas para el mundo civilizado. Cuando el asesinato es solo una parte normal de la existencia, tiendes a seguir haciéndolo por costumbre. El resultado inevitable es la muerte o el exorcismo y un viaje de regreso a la ciudad de Dis. Es seguro decir que me dejé llevar un poco la última vez que estuve fuera. Después de mi última experiencia de libertad, supe que tenía que volver a salir de Dis. Mi existencia desde que desperdicié a mi último anfitrión ha estado completamente dedicada a luchar para regresar a una columna de fuego. Pero mientras eso pasa, sigamos el recorrido. El pantano de Phlegethon. Llueve mucho en el infierno. Llueve todo el tiempo y esa agua tiene que ir a alguna parte. La mayor parte desemboca en la Gehenna, donde se hunde en las cenizas de otro mundo y aparentemente desaparece. El resto fluye hacia las alcantarillas debajo de la ciudad o se acumula en el pantano Phlegethon. ¿Recuerdas que es mala idea beber el agua de lluvia en el infierno sin hervirla? Bueno, el agua de Phlegethon te matará sin importar lo que hagas con ella. Incluso dejar que el producto toque tu piel puede ser mortal. El pantano no solo está lleno de enfermedades y podredumbre, sino que también está repleto de desechos químicos. Una piscina puede simplemente no ser potable, pero otra puede disolver tu carne. Si estás lo suficientemente loco como para viajar a Phlegethon, o tienes la mala suerte de nacer allí, tus probabilidades de sobrevivir son escasas. Las aguas de Phlegethon son de color negro como la tinta y es imposible saber qué tan profunda es una piscina con solo mirarla. Podría ser una pulgada o una milla. Nunca se sabe si su próximo paso lo hundirá o no en el empalagoso abismo. Peor aún, hay lugares donde las alcantarillas drenan gradualmente el agua y crean vórtices invisibles capaces de arrastrar incluso al más fuerte de los condenados. Para navegar por el pantano, es mejor que utilices los edificios derrumbados como trampolines. El agua corrosiva hace que los soportes de madera se marchiten y colapsen, por lo que hay muchos escombros por ahí sobre los que pararse. Aún así, si no te lo tomas con calma y mantienes el equilibrio, es fácil resbalarte y someterte a una muerte jodidamente agonizante. Por último, pero no menos importante, están los incendios forestales. Esta es la razón por la que ni siquiera las tribus más locas intentan establecer una fortaleza permanente en el pantano Phlegethon. Todos esos desechos químicos y materia en descomposición hacen que el pantano sea extremadamente volátil. La caída de un rayo o la acumulación de gases pueden provocar inmensas explosiones que encienden la superficie de Phlegethon en kilómetros a la redonda. Los incendios forestales avanzan rápidamente. Y te garantizo que no dejarán nada vivo a su paso. Cocytus. La primera vez que veas a Cocytus, se te podría perdonar que pienses que has llegado al borde mismo de Dis. El pozo tiene decenas de kilómetros de ancho y varias veces más de profundidad. En algún momento del pasado oscuro y lejano, una frágil alianza de tribus puso a sus esclavos a trabajar cavando una cantera. No se sabe por qué hicieron esto, pero muchos creen que fue un intento de escapar de Dis. Quizás esas tribus esperaban que si cavaban lo suficiente, eventualmente encontrarían un túnel para salir del infierno. En mi opinión, la respuesta más probable es que las tribus buscaban recursos. Si eso es cierto, entonces la excavación fue un éxito. A kilómetros bajo la superficie, debajo de la roca y la tierra, hay cavernas llenas de vetas de hierro y cobre. Tan lejos bajo tierra y protegido de la implacable lluvia, es mucho más fácil crear un fuego lo suficientemente caliente como para fundir mineral. El valor de tal posición no pasó desapercibido para las tribus y esa alianza pronto demostró cuán frágil era. Después de un breve pero salvaje estallido de traición, los primeros colonos de Cocytus prácticamente se aniquilaron. Desde entonces, el pozo ha sido poblado y minado innumerables veces.
Los esfuerzos coordinados de varias tribus han transformado la cantera en un abismo. Hasta ahora, estas alianzas siempre se han roto, tarde o temprano. Cositus tiene muchos caminos hacia sus profundidades y cuanto más bajas, más laberíntico se vuelve el pozo. Las extensas cavernas albergan barrios marginales enteros e instalaciones de fundición toscas. Algunas están abandonadas, otras se han perdido por derrumbes, pero todavía hay muchas tribus que luchan, unen fuerzas y se traicionan entre sí por las preciosas vetas de mineral. En este punto, tienes que profundizar bastante para encontrar una vena sin explotar y aquí es donde Cositus se vuelve realmente mortal. Cualquiera que pensara que podía salir del infierno por un túnel se sentiría profundamente decepcionado una vez que supiera lo que hay en las profundidades. En todos estos años, después de excavar durante tantos kilómetros, ni una sola persona se ha topado con algún portal mágico que salga de Dis. Tampoco se han topado con magma. En cambio, cuanto más profundo cavas, más frío se vuelve Cositus. Yo nunca he llegado al fondo. Me han dicho que allí abajo el aire es lo suficientemente frío como para congelarte la sangre y destrozarte la piel. Quizás eso sea cierto. Ciertamente podría creerlo. En las raras ocasiones que estuve en Cositus, siempre tuve que regresar una vez que las paredes se volvieron más hielo que roca y los estrechos pasillos se convirtieron en una trampa mortal. Si tiene los números para hacerlo, Cositus sigue siendo un lugar valioso para establecerse. Solo recuerda que cuando el hambre, el frío y la codicia son tus constantes compañeros, no se puede confiar en ninguno de los condenados. La bruja pálida. Ya les hablé del aniquilador anteriormente, pero el infierno tiene otras figuras legendarias, cada una con sus propios sobrenombres, el destripador, el doctor siniestro, el tirano y muchos más. Hasta ahora solo me he encontrado con una de estas figuras. Durante mi última estancia en el infierno, me encontré con la bruja pálida. Como siempre ocurre con las leyendas, la verdad sobre la bruja pálida tiende a perderse en medio de la superstición. He escuchado muchas teorías sobre qué es ella. La bruja pálida es una astriga que tiene el poder del mal de ojo. La bruja pálida es una gorgona cuya mirada convierte a sus víctimas en piedra. La bruja pálida es una súcubo que atrapa las mentes de aquellos a quienes desea consumir. Todo eso es una tontería. He visto a la bruja pálida y sé la verdad sobre ella. Cuando la vi por primera vez, no me di cuenta de a quién estaba mirando. Estaba desnuda y enzarzada en combate con un residente armado, así que la tomé por carne fresca. Aquí tienes un consejo: si ves a un residente peleando con carne fresca, mátalos a ambos mientras están distraídos. Planeaba hacer exactamente eso, pero algo en la pelea parecía fuera de lugar. Los residentes suelen tener la ventaja en una lucha contra la carne fresca y esta pelea en particular definitivamente parecía lo más unilateral posible. Ella estaba desnuda mientras que él estaba vestido de cuero y hueso. Ella estaba desarmada mientras que él tenía un garrote. Ella era pequeña mientras que él era enorme. A pesar de que él tenía la ventaja, el residente estaba claramente aterrorizado de ella. Las reglas del infierno dictaban que debería haberle roto el cráneo, haberle quitado la piel y comido su carne, pero eso simplemente no estaba sucediendo. Estaba descoordinado y aparentemente desesperado por escapar. Cada golpe que dio fue torpe y los golpes que logró asestarle no parecieron tener ningún efecto. Solo pude mirar cómo esta mujer desnuda y vulnerable tomaba el garrote del residente de su mano sin resistencia y lo lanzaba hacia su rodilla. Ya estoy acostumbrado al sonido de huesos rompiéndose, pero esta vez el ruido me tomó por sorpresa. ¿Cómo carajo estaba pasando esto? Dejó caer el garrote sobre su otra rodilla, luego sobre sus codos, luego sobre sus tobillos y luego sobre sus hombros. Ella lo dejó destrozado y gritando en el suelo. Podría haberlo matado de un golpe en la cabeza, robarle la ropa y ocupar el lugar que le correspondía como residente. Así es como funciona el infierno. Esas son las reglas que he aprendido a través de sangriento ensayo y error. Eso no es lo que pasó.
En lugar de matarlo, se sentó a su lado en el barro y tomó su mano entre las suyas. De hecho, pensé que ella iba a consolarlo, hasta que empezó a romperle los dedos. Uno a uno, ella chasqueó los dedos de ambas manos con una calma que no tenía sentido para mí. La tortura es común en el infierno, pero siempre hay un propósito detrás de ella. La gente de la calle de la piel lo hace por sadismo y la gente de la necrópolis lo hace por sus locos rituales de purificación. Esta mujer lo hizo sin emoción y sin motivo. Honestamente, no sé si ella siquiera entendió que lo estaba lastimando. No creo que su mente funcione de la misma manera que la nuestra. Finalmente, el residente perdió el conocimiento. Un hombre solo puede soportar tanto dolor antes de que el shock lo afecte. Quizás ahora estaría satisfecha. Quizás ahora ella tomaría su ropa y restauraría el orden del infierno. No. Se puso de pie, inclinó ligeramente la cabeza y emitió un sonido por primera vez. No fue un grito de victoria, ni siquiera un suspiro de alivio. En cambio, el sonido que hizo no fue más que un levemente desconcertado ruido de incredulidad sobre el estado de su víctima. Era como si no pudiera comprender por qué su juguete había dejado de moverse. Ella se levantó y se alejó de él, aparentemente contenta de dejarlo vivo, inconsciente y lisiado en el suelo. Ella se quedó con su garrote pero no se llevó su ropa. El frío y la lluvia no parecían molestarla. Entonces ella me miró. En ese instante supe que estaba mirando a la bruja pálida. La miré a los ojos y no podía moverme. Entendí lo que era de inmediato y el puro terror que sentí me congeló. La bruja pálida no es una striga, no es una gorgona y no es una súcubo. La bruja pálida es un cambión. Es difícil expresar con palabras exactamente lo paralizante que es la visión de un cambión. Ese rostro perfectamente sereno y esos ojos muertos y fijos simplemente no pertenecen a un cuerpo que por lo demás es humano. Era como mirar el rostro de un maniquí y saber que te está mirando a ti. Repitió aquel ruido otra vez. Ese tipo de curiosidad desapegada no debería existir en el mundo del depredador y la presa. El poder hace lo correcto y la supervivencia es del más fuerte. Nadie en la ciudad de Dis tiene derecho a hacer ese ruido. Dio un paso torpe hacia mí y vi que tenía la pierna derecha rota. Parecía que su pelea con el residente la había lastimado después de todo, simplemente no lo notó. Intentó caminar con normalidad, sin darse cuenta de que una de sus piernas estaba muy lastimada. No me importa lo duro que seas, nadie debería poder poner todo su peso sobre una pierna rota sin siquiera hacer una mueca. Volvió a gimotear un sonido y se acercó. Su movimiento torpe cerraba constantemente la brecha entre nosotros mientras la miraba fijamente. Levantó su garrote y mis instintos de supervivencia finalmente se pusieron en marcha. Su hechizo paralizante se rompió lo suficiente como para que yo tropezara hacia atrás y evitara su golpe. Corrí. Huí de una mujer con una pierna rota y ni siquiera me avergüenzo de ello. Mirando hacia atrás en mi experiencia, hay algunas cosas que simplemente no puedo comprender. La bruja pálida es un cambión, de eso estoy seguro. Ella nació en el infierno y el infierno es todo lo que ha conocido. Ella también parecía tener unos 30 años. Eso simplemente no debería ser posible. Ningún bebé sobrevive mucho tiempo en Dis. Incluso si tuvieran una tribu que los protegiera, simplemente no hay suficiente alimento para que un bebé se convierta en un niño pequeño, y mucho menos en un adulto. La bruja pálida es una imposibilidad andante. Su existencia es un desafío a toda razón. Soportaría todas las torturas que la gente de la calle de la piel y la necrópolis pudieran concebir si eso significara no tener que volver a mirarla a los ojos nunca más.